mensaje a los obispos de Estados Unidos, el Papa Francisco rechaza la política migratoria del presidente Trump. Donald Trump le pone freno a USA tras auditoría que revela que agencia se había estado alejando de su vieja misión de promover el desarrollo para dedicarse a imponer políticas LGBT y abortistas. Analista nos da el panorama. Desde Venezuela, obispos destacan la difícil labor de la Iglesia en medio del gobierno de Nicolás Maduro, que califican de autócrata. Ante el anuncio de Hamás de que no liberará más rehenes israelíes, familias exigen al gobierno seguir con los acuerdos, mientras en Gaza palestinos temen arremetida militar. Desde Ecuador, líder Provida afirma que se viene un paquete de leyes desde el Parlamento contra la familia. Pide un pronunciamiento a los candidatos a la presidencia, Daniel Noboa y Luisa González. Bienvenidos amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos en el Día de Nuestra Señora de Lourdes con las noticias desde el Vaticano, con un mensaje del Santo Padre a los obispos de Estados Unidos y su opinión sobre la política migratoria que ejecuta el presidente Trump por la seguridad en su país. Nuestra corresponsal Paola Riaza informa. En un mensaje dirigido a la Conferencia Episcopal estadounidense, el Papa Francisco rechazó la política migratoria que ha implementado el presidente Donald Trump. Estamos rastreando a los delincuentes extranjeros ilegales, los estamos deteniendo y los estamos echando de nuestro país. No nos disculpamos y estamos avanzando muy rápido. Son gente muy peligrosa. En su primer día en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump declaró emergencia nacional en la frontera, eliminó la ciudadanía por nacimiento y anunció otras medidas migratorias. Entre ellas, eliminó el programa que ofrecía vías legales para la inmigración de refugiados provenientes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En respuesta a estas medidas, el Papa Francisco expresó su desacuerdo con cualquier medida que identifique de manera tácita o explícita la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad. Recordando la postura de la Iglesia al respecto del fenómeno de la migración, el pontífice pidió el reconocimiento permanente de la dignidad de cada ser humano, sin excepción. Con ello subrayó que el valor de la persona humana rebasa y sostiene toda otra consideración de carácter jurídico que pueda hacerse para regular la vida en sociedad. El Papa Francisco reconoció la necesidad de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de llegar. Sin embargo, añadió que deportar a personas que han huido de sus países en busca de asilo por motivos de pobreza extrema, de inseguridad o incluso de explotación es un ataque directo a la dignidad de la persona. En el comunicado del Vaticano, el Papa dijo que esta política migratoria coloca en un estado de especial vulnerabilidad a los refugiados. Concluyó su mensaje con una petición dirigida a los fieles de la Iglesia. Pidió no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a los migrantes y refugiados. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. La auditoría en curso de todas las agencias del gobierno federal que está realizando la administración Trump está revelando que USAID, la agencia de ayuda humanitaria, fue fundada con ese objetivo después de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, se había convertido aparentemente en el patrocinador de todo tipo de agendas progresistas, incluido el aborto, la ideología de género y otros temas ajenos a la ayuda humanitaria. Para saber más al respecto estamos con Luca Volontés, un analista internacional que ha estudiado el tema de estas revelaciones de la auditoría de USAID. Luca, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Luca, háblanos entonces de lo que está arrojando a la luz esta auditoría. Sí, las últimas cosas... La semana pasada, como has dicho, han sido descubiertas algunas de las muchas, como las llamamos, fechorías realizadas por la USAID, que, en lugar de ayudar a las personas a mejorar la propia condición de vida, a los gobiernos a dar mayores oportunidades de desarrollo a las propias poblaciones, han estado dando fondos para, doy algunos ejemplos, $2 millones para cambios de sexo LGBT en Guatemala, 5 millones para desarrollar la Alianza Ambientalista, 6 millones para el turismo en Egipto, pero también 1,5 millones para promover la ideología LGBT en Jamaica, 2 millones para promover la misma ideología a través del desarrollo de emprendimiento en América Latina, 5,5 millones para grupos LGBT en Uganda, sin contar las decenas de millones de dólares que directa e indirectamente han sido enviados a los países de América Latina, África y Asia para desarrollar no solo las ideologías LGBT,
el cambio de sexo para menores, las cirugías, irreversibles para muchos niños, sino también el aborto, el asesinato de i inocentes. bambini, ma anche l'aborto, l'omicidio dell'innocente. Es impresionante cómo estas agencias que han sido creadas con un muy buen propósito que debe continuar la ayuda humanitaria, son capturadas por ideologías y se convierten en promotoras finalmente de una ofensiva cultural y también contra la vida y contra la inocencia de los niños. Sì, incredibile. Increíble. ¿Y cómo valorar a las 10.000 personas y sobre todo a quien ha guiado esta agencia, Samantha Power, que ha sido embajadora de Estados Unidos en la ONU durante el gobierno de Obama y ha colaborado mucho con las organizaciones vinculadas a Soros, a Bill Clinton y a Bill Gates? Por lo tanto, todas asociaciones y fundaciones que ciertamente no promueven los principios morales cristianos o el bienestar de los países y sus tradiciones históricas, sino las ideologías de las que hemos hablado. Bajo la guía de Samantha Power, en los últimos años, USAID se ha especializado lamentablemente en abandonar su vieja misión, que era ayudemos a los pueblos a desarrollar sus economías, su nivel de vida, su bienestar, y en cambio ha buscado imponer estas ideologías, a veces chantajeando a los gobiernos, como últimamente ha estado haciendo en África, es decir, poniendo en el mismo plato ayuda humanitaria, ayuda económica, junto con leyes que pudieran liberalizar estas ideologías devastadoras, contrarias no solo a la naturaleza humana, sino también a las tradiciones de muchos pueblos. La tradizione di molti popoli. Claramente tenía que hacerse esta revisión de las cuentas de las agencias de ayuda para que puedan ser devueltas a su propósito original de ayudar a las personas. Assolutamente sì, io sono contentissimo. Absolutamente sí. Estoy contentísimo de lo que está haciendo la administración Trump, porque es necesario hacer una limpieza a fondo y comenzar de nuevo. De hecho, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, a quien Trump le ha dado el encargo de supervisar esta agencia, como le ha dado a Elon Musk el encargo de revisar y bloquear todas las cuentas, Marco Rubio acaba de decir en estos días que todos los programas dirigidos al desarrollo de los países y los pueblos los mantendremos. Pero aquellos que han robado sustancialmente tanto dinero de los ciudadanos estadounidenses para colonizar con ideologías o con acciones homicidas como el aborto a continentes enteros, les cortaremos definitivamente. Por lo tanto, me parece un punto de partida muy importante. Y finalmente muchos, digamos, secretos y muchas preguntas que, como periodistas nos hemos hecho en estos años, encontrarán una respuesta. No eran tal vez los pueblos que querían el aborto, sino que alguien los estaba empujando. Non l'aborto, ma qualcuno che li spinge. Luca Volonté, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes y adelante con valentía. Llevamos nuestra mirada a Venezuela, desde donde los obispos reunidos en su primera asamblea plenaria del año lanzan un llamado de emergencia a la comunidad internacional por su país. Todo un desafío para su tarea de evangelización en el territorio este año. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. Seguir siendo la voz de los más vulnerables en medio de la situación política nacional marcada por las cuestionadas elecciones presidenciales que llevaron a un tercer mandato de Nicolás Maduro. Destaca dentro de los principales retos pendientes agendados para este año. Son muchos los factores que intervienen al definir la realidad nacional. En esa complejidad, lo político ha ido adquiriendo un puesto prioritario, dado que los hechos, los acontecimientos que han sucedido en los últimos meses condicionan pues la vida concreta de los venezolanos. A primera hora, los prelados se reunieron en oración frente al Santísimo Sacramento para pedir por los frutos de la reunión y por el presente venezolano que analizan con gran precisión. Primero, el discernimiento sobre la compleja y dinámica realidad nacional en la cual los obispos estamos llamados a prestar nuestro servicio evangelizador. De diversas maneras, pues acompañamos al pueblo venezolano cotidianamente en sus alegrías y también en sus tristezas. El presidente de la Conferencia Episcopal puso de manifiesto la importancia de la labor de la Iglesia en medio del impredecible acontecer político venezolano, lo que calificó como una tarea nada fácil, en especial por la deriva autocrática de la política nacional.
El arzobispo denunció también la represión y la censura del gobierno en contra de la disidencia, que dejó miles de detenidos después de las elecciones presidenciales del año pasado. Además, lamentó la persecución contra los medios de comunicación. Pública y privadamente hemos manifestado nosotros la necesidad de otorgar medidas de libertad a los que están privados de ella por diversos motivos. Un país reconciliado no puede ser un país en que unos sean reprimidos o apresados por su posición política. Aunque los obispos saben que no todo es política en la vida de los venezolanos, que transcurre entre alegrías y penas, precisaron que las decisiones políticas afectan inevitablemente el acontecer cotidiano del país y ponen a prueba la resiliencia de los ciudadanos. En todo caso, en Venezuela no debe haber ninguna cortapisa para poder expresar su opinión. Por motivos políticos no se puede reprimir ni se puede quitar aquellos derechos que la Constitución y las leyes nos garantizan. Al concluir la reunión, los obispos publicarán una exhortación pastoral dirigida a todos los venezolanos. Durante estos días, los obispos de Venezuela además elegirán a su nueva junta directiva, que ejercerá funciones en el trienio 2025-2028. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y ahora lo último sobre la guerra en Tierra Santa, luego del reciente anuncio de los terroristas de Hamás de que no liberarán más rehenes. Familiares de rehenes israelíes protestan en Jerusalén. Frente a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, exigen la liberación de todos los rehenes cautivos en Gaza. Sus banderas y carteles dicen: abandonar a los rehenes es un crimen de guerra. Aquí la madre del rehén, Matan Sangauker. Hamás está listo para traer de vuelta a todos si terminamos la guerra, por lo que ustedes, miembros del gabinete, decidirán el destino de Matan y todos los demás rehenes. Si decides no dar un mandato, no acelerar el acuerdo, los matarás en cautiverio. Deja de jugar. Nuestros seres queridos están pasando por el holocausto. Dale al equipo de negociación un mandato completo. Acelere el acuerdo y saque a todos a la vez. Anoche protestó otro grupo en Tel Aviv. La madre de Alon Oel, rehén que ese día cumplía años, pidió al presidente Trump: Señor presidente, gracias por el esfuerzo que usted y su personal están haciendo para traer de vuelta a los rehenes. Hoy es el cumpleaños número 24 de Alon. Te pido con todo mi corazón que hagas todo lo que esté a tu alcance para asegurarte de que este acuerdo continúe. Haz todo lo posible para que Alon y todos los rehenes regresen a casa. Las manifestaciones se dan luego de que Hamás anunciara el lunes que retrasará la liberación de rehenes. Los terroristas acusan a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego al demorar el retorno de los desplazados en el norte de Gaza, obstaculizar el ingreso de ayuda humanitaria y atacar a civiles. Según un reporte dado por las autoridades sanitarias de Gaza, habrían muerto 92 personas durante estas semanas del cese al fuego. Por su parte, Israel calificó la decisión de Hamás como una violación completa del acuerdo y el ministro de Defensa ordenó al ejército israelí estar en máxima alerta. Además, las autoridades israelíes confirmaron este martes la muerte de uno de los rehenes de nombre Shlomo Mansur, que debía ser liberado en la primera fase del acuerdo. Al parecer, el hombre de 86 años habría sido asesinado en los ataques del 7 de octubre de 2023 y su cuerpo llevado a Gaza. El presidente Trump, al ser consultado por los periodistas sobre la posición de Hamás, propuso a Israel que diera un ultimátum al acuerdo y envió una advertencia a los terroristas.
Si todos los rehenes no son devueltos para el sábado a las 12, creo que es un momento apropiado. Yo diría que se cancele y se cierren todas las apuestas y que se desate el infierno. Y no creo que vayan a hacerlo. Creo que muchos de ellos están muertos. Creo que muchos de los rehenes están muertos. Jamás se va a enterar de lo que digo. Se van a enterar de lo que quiero decir. Son gente enferma y se van a enterar de lo que quiero decir. Sábado a las 12. En medio de todo este panorama, los habitantes de Gaza temen por sus vidas. No queremos la guerra, queremos que la guerra se detenga. Ya hemos tenido suficiente de guerras, hemos empezado a desear la muerte. ¿Cuál es la culpa de nuestros hijos pequeños? ¿Cuál es su culpa? Sufrimos en el invierno, queremos que la guerra se detenga, tenemos suficiente miedo. El Gabinete Político y de Seguridad de Israel se reunió este martes para definir lo que sucederá en la guerra contra Hamás. Según The Jerusalem Post, una fuente política señaló y acordaron que si el sábado Hamás libera a 3 rehenes, tal como se tenía previsto, entonces continuará el alto el fuego. Hasta el cierre de este informe, todavía no hay un pronunciamiento oficial. Nos vamos a una pausa, pero al volver. Desde Ecuador, Líder Provida afirma que se viene un paquete de leyes desde el Parlamento contra la familia. Pide un pronunciamiento a los candidatos a la presidencia, Daniel Noboa y Luisa González. También en Ecuador, padres de familia y organizaciones marchan contra fallo de la Corte Constitucional que obliga a las escuelas a implementar medidas para los escolares que no aceptan su sexo biológico. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Ecuador, donde el 13 de abril el actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa y la candidata de Revolución Ciudadana Luisa González competirán por la presidencia en segunda vuelta electoral. ¿Qué implicaciones tendría que uno u otro lidere la nación frente a derechos fundamentales básicos como la protección de la vida y la familia? Para hablar al respecto, estamos conectados con Marta Villafuerte, fundadora y directora nacional de la Asociación Familia Ecuador. Marta Villafuerte, un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. Coméntenos cuál es la postura del presidente y candidato Daniel Noboa sobre la defensa de la vida y la familia. Un gusto siempre acompañarlos, Natalie. Bueno, en este caso estamos nuevamente en elecciones. Hemos tenido elecciones muy seguidas en menos de 5 años debido a circunstancias políticas que nuevamente nos llevan a elevar el tema de la defensa de la dignidad humana en ámbitos políticos y en este caso en elecciones. El candidato Noboa, que actualmente es presidente del Ecuador, ha tenido una postura, me atrevo a decir tibia, no ha tenido un pronunciamiento frontal como otros candidatos presidenciales, sea a favor o en contra. Sin embargo, tenemos ese antecedente de que viene de un hogar católico, viene de una enseñanza de valores conservadores, se podría decir, pero lamentablemente en el actual gobierno ha heredado negativamente un ministerio que no protege la dignidad humana y ha permitido ciertos actos a nivel legislativo y a nivel constitucional que han dejado en tela de dudas si realmente sus convicciones están alineadas o no a los valores con los que fue criado. Y en el caso de la escrita Luisa González, ¿qué es lo que plantea sobre estos temas innegociables para los católicos? En el caso de Luisa González es interesante porque ella fue legisladora y en ese transcurso, en ese periodo donde estuvo en la Asamblea Nacional, hubo una votación donde ella se pronunció en defensa de la vida, mostró su pañuelo. Sin embargo, entendemos que ella no es totalmente líder de un partido político, hay alguien más que está detrás manipulando todas sus decisiones, no hay una postura frontal en defensa de la vida. Es más, lamentablemente la Constitución que se vino a través del correísmo en el 2008 abrió la puerta a la amenaza ideológica en contra de la familia, en contra de los niños y en contra de la Constitución. Es una amenaza muy grave, ya que de la segunda vuelta, si gana el correísmo, por así decirlo, tenemos una amenaza muy frontal, muy evidente en contra de la dignidad humana. Pretenden imponer el aborto sin restricciones, pretenden imponer la niñez trans en nuestro país. Esa y otras más amenazas que realmente preocupan y no se ve una oposición que realmente pueda mostrar un muro de contención
frente a lo que se viene por parte de esa postura. Y en estos momentos, Marta, ¿habrá algún caso emblemático en los temas vida y familia que esperan la decisión del nuevo Poder Ejecutivo y los nuevos legisladores que nos puedas contar? Precisamente tenemos un paquetazo contra la familia, así lo estamos denominando en una campaña informativa a nivel nacional, donde tenemos amenazas tanto desde la Corte Constitucional, así como también de la Asamblea Nacional, en proyectos de leyes que están reposando en espera de que esta Asamblea saliente o la nueva que ingrese en finales de mayo pueda abordar proyectos de ley sobre la eutanasia, sobre la adopción multiparental, como le están poniendo a través de una ley de reproducción humana asistida. Se viene una ley, un protocolo por parte del Ministerio de Educación para acompañar en casos de transición de niños que quieran autopercibirse del género opuesto. Y aparte de la Corte Constitucional tenemos graves amenazas para imponer el aborto sin restricciones, sin justificaciones, para también imponer a la niñez trans, permitiendo el cambio de sexo en la cédula de identidad en menores de edad. Y estas son amenazas que vienen de dos frentes donde el Ejecutivo puede tener incidencia. Si bien no se puede bloquear directamente la función de los jueces, pero sí se puede incidir en la renovación parcial que estamos a la vuelta de la esquina. Tenemos una Corte saliente, tenemos una Asamblea Nacional saliente, pero tenemos proyectos de ley y tenemos demandas constitucionales que necesitan de un pronunciamiento frontal por parte de los dos candidatos. Necesitamos una postura, un pronunciamiento frontal. Cualquiera que esta sea la postura, necesitamos saber como sociedad civil a qué nos enfrentamos y cómo podemos trabajar en conjunto. Marta Villafuerte, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, siempre un gusto apoyarlos. Y seguimos en Ecuador para contarles sobre una polémica sentencia de la Corte Constitucional que ordena a los colegios implementar protocolos especiales para el caso de los escolares que no acepten su sexo biológico. Aquí los detalles del conocido como caso Salinas. Cientos de padres de familia y líderes de diversas organizaciones marcharon el 30 de enero último frente a la Corte Constitucional del Ecuador, tras el fallo que emitió a inicios de enero, en el que imponen nuevas directrices para el tratamiento de los escolares que no se identifican con su sexo biológico. La evidencia nos demuestra que el 95% de los casos de niños que presentan condiciones de disforia de género cambian de decisión. ¿Por qué? Porque son niños. Los niños no tienen la madurez necesaria para tomar decisiones para toda la vida. La sentencia establece que las escuelas deben reconocer, aceptar, fomentar y acompañar las situaciones de cambio de sexo en menores de edad. Y finalmente lo que decide es, primero, aceptar la transición de género del menor sin ningún tipo de informe médico, sin ningún respaldo científico. Segundo, impone postulados de la ideología de género dentro de la sentencia, como el hecho de que el sexo no es inherente a la persona, sino el sexo es un dato asignado al nacer y que puede cambiar y que es independiente de la biología de la persona. Además, la Corte Constitucional exige al Ministerio de Educación desarrollar un protocolo de inclusión en todos los colegios del país para los estudiantes confundidos con su identidad sexual. Es decir, que si nuevamente en un colegio un niño solicita que se le llame como niña, que se le reconozca su autopercepción de niña, entonces el colegio tiene que dejarle usar el baño de niñas, tiene que dejarle usar el uniforme de niñas, tiene que llamarle con el nombre social y so pena de discriminar al menor. Y si es que los padres de familia de un colegio no están de acuerdo, se les tiene que inducir a charlas de sensibilización y reeducación. El caso que dio origen a esta sentencia data de 2017 en Salinas, Ecuador, cuando una familia española inscribió a su hijo varón de 5 años en un colegio, diciendo que el niño se autopercibía como mujer y estaba en un llamado proceso de transición de género, por lo que exigieron a la escuela que le permita usar uniforme, baños y camerinos femeninos, además que participe en actividades deportivas destinadas a niñas. La escuela, cuyo nombre se mantiene en reserva, no aceptó los términos. Ante esta negativa, los padres del niño denunciaron discriminación y violencia psicológica, que escaló hasta la Corte Constitucional.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana manifestó su firme oposición ante el fallo de la Corte. Lo consideran un peligroso atropello a la integridad de los menores de edad. Argumentan que la sentencia ignora la falta de madurez de los niños para comprender las implicaciones de una transición de género. Que llevan a plantearse, ¿no? ¿Qué hace el Estado metiéndose en estas cosas? ¿Por qué el Estado va a violentar la forma en que los padres quieren ayudar a sus hijos, ¿no? Porque teniendo en cuenta que en estas edades tempranas todas las cosas de dar ejemplo o que llaman la atención hacen que los chicos sigan esos mismos patrones, ¿no? La Conferencia Episcopal señala que desde los últimos 3 años, la Corte Constitucional impulsa una agenda que califican como mal llamada progresista, la cual, según dicen, promueve una cultura de muerte y deshumanización. Jurídicamente, la Corte Constitucional tiene el mayor peso en el país y que no hay una manera de rectificar directamente. La única forma, se me ocurre, sería a través de otra sentencia de otro caso. En marzo de 2025, el Ministerio de Educación debe elaborar el protocolo llamado Niñez Trans y debe ser de obligatorio cumplimiento para escuelas públicas y privadas en Ecuador. 24 de la sesión ordinaria de 8 de noviembre. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Saben que nos pueden seguir por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.